simplemente me vino un pensamiento de orar por gente que tuviera alergias. Entonces, antes de meternos en la palabra, si hay alguien que tiene alergias constantes, levanta tu mano para ver, hay algunos. Entonces, simplemente vamos a orar y declarar que las alergias van a desaparecer y se van a ir en el nombre de Jesús. Padre, gracias que tú eres sanador. Gracias, Jesús, que llevaste nuestro dolor y nuestra enfermedad en la cruz. Señor, y declaramos que toda alergia se va. Declaramos que somos libres de alergias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues esta semana estoy muy contento porque les voy a contar un testimonio. El martes, creo que fue el martes o el lunes, recibí un correo electrónico de Evangeline y nos escribió a Britney y a mí, nos dijo, oye, me ha llegado una invitación por mi trabajo a un evento que va a haber con el embajador de Turquía, y dice, ¿por qué no te vas? Y ella pone como, pues es entrada abierta, pues tú ve y ya, ¿no? Entonces lo miré, vi el día, vi que tenías que ir de chaqueta y corbata y todo eso, y la verdad tenía un compromiso justo ese día a esa hora y dije, pues no creo que me dé tiempo a ir, no creo que pueda ir, y lo dejé como en el aire, ¿no? Pero siempre estaba en mi mente esos días de, pues va a haber un evento, y luego yo pensaba, pues va a haber muchísima gente, va a ser un rollo, no sé si merece la pena, tengo el compromiso. Y justo el día del evento, como horas antes, me cancelaron el compromiso que yo tenía. Entonces, la verdad sentí que era Dios diciendo, tienes que ir. Y dije, bueno, pues voy a ir. Es muy raro que me cancelaran eso que tenía que hacer. Entonces, pues fui, me puse la chaqueta, me llevé la corbata en el bolso porque la verdad no me gustaba llevar corbata, pero dije, si me obligan, pues me lo pongo en el momento. Y llego y de repente veo o sea, era en un lugar del Ministerio de Defensa y están los guardias de seguridad y me dicen, ¿tú quién eres? O sea, ¿de dónde vienes? Y yo la verdad no sabía qué responder. Entonces simplemente enseño como el email, o sea, la invitación que Evangeline me había pasado, y uno de los guardias dice, no, sí, él es invitado. Y yo me sorprendí que uno de los guardias dijera que yo era invitado. Entonces entro y ya me llevan me enseñan dónde es el salón de actos, y de repente veo que hay súper poca gente, hay máximo 30 personas, y cuando empiezan a nombrar quienes estaban eran todos embajadores, coroneles, y nombrar a todos los que estaban, todos hombres de mayores de 50 años, era el único joven que estaba ahí, y yo la verdad pues daba un poco el cante ahí en medio de todas las personas. Y yo de casualidad llevaba la Biblia conmigo. O sea, porque horas antes dije, voy a aprovechar y voy a ponerme a estudiar la palabra, y justo tenía mi Biblia conmigo, y presentan al embajador, empieza a hablar de la situación que hay ahora mismo en Turquía con pues lo que hemos escuchado, ¿no? de los refugiados sirios. Y mientras él está hablando, me viene un pensamiento de quién tendría la oportunidad de compartirle la palabra a este hombre, y quién podría darle una Biblia a este hombre. Y yo miraba mi Biblia y digo, yo estoy aquí y el embajador está a pocos metros, y me empezó a venir este pensamiento de ¿por qué no le das tu Biblia? Y cuando me vino ese pensamiento, inmediatamente me puse súper nervioso, empezó mi corazón así a palpitar, y me empecé a decir a mí mismo todas las razones por las que no debería darle una Biblia. Pues primero, o sea, ¿quién soy yo? Se va a enfadar, me voy a meter en problemas, me puede decir algo la policía. O sea, todas las razones, no voy a tener acceso a él. ¿Qué tal que cuando termine de hablar enseguida se va y ni siquiera puedo hablar con él? Y todas esas razones me venían, ¿no? Entonces yo simplemente, mientras él estaba dando la charla, hice una oración en mi corazón. ¿Quién sabe que Dios escucha cuando oramos en nuestro corazón? Y hice esta oración y dije, Señor, si tú quieres que yo le dé una Biblia, primero, dame la oportunidad para estar con él y darle la Biblia. Y segundo, quítame este miedo, pánico que tengo, porque yo no me voy a atrever. Y si lo pienso, o sea, no voy a hacerlo. Entonces, pues ya termina la charla, éramos súper pocas personas. O sea, yo tenía como 3 hombres a mi izquierda y 3 hombres a mi derecha que no se levantaban. El embajador ya se estaba yendo y yo digo, no me van a dejar pasar para alcanzarlo. Total, fui el último en salir del salón de actos, y de repente veo que está el embajador en el pasillo porque alguien le detuvo y empieza a hablar con él, así como cuando vienen predicadores y quieres hablar con él y hay como una fila, ¿no?
Y así estaba un hombre hablando con él y yo estaba con mi Biblia y me puse al lado del embajador, solamente como a mirarle a él hablando con el otro hombre. Y termino de hablar y me mira como, pues, ¿qué quieres, no? Y entonces me presento y le doy gracias por su charla. La verdad no sabía si llamarle discurso o así. Entonces le di gracias, le hablé de mi amor por Turquía, le dije que había podido estar en un campo de refugiados este año. Me preguntó qué me había parecido lo que estaban haciendo allí y estuvimos hablando un poco y de repente me dice, bueno, toma mi tarjeta si tienes mi correo electrónico y seguimos en contacto y me da su tarjeta y de repente viene alguien y empieza a hablar con él, pero yo sigo aquí con mi Biblia y yo no me voy. Entonces sigue hablando con este hombre, terminan y me vuelve a mirar como, ¿por qué sigues aquí? Y entonces yo con la Biblia en la mano le dije, mira, nada más una última cosa, me gustaría regalarte mi Biblia. Y se me queda viendo como en shock, así la cara de, ¿qué me estás contando? Y me dice, me siento mal de que me regales tu Biblia, porque es tu Biblia. Y le dije, no, para mí es un gran honor que la tenga usted y que pueda leer este libro que me ha cambiado. Y la coge, y ya cuando él la cogió yo dije, ¿en serio la acaba de recibir? ¿En serio? O sea, no me podía creer que le acabo de dar una Biblia al embajador de Turquía. Tenía su asistente personal al lado y se la da y ya le dije, bueno, pues ya que estamos, ¿me puedo hacer una foto con usted? Y, y la verdad, no había nadie que nos hiciera una foto. Le dije, pues va a tener que ser un selfie porque no hay nadie que nos haga la foto. Entonces, ya nos hicimos hice la foto, el selfie y salí de ahí con una gratitud y con un corazón de Señor, realmente acaba de pasar esto, realmente acabo de poder darle una Biblia al representante de Turquía en España y comencé a darle gracias a Dios, casi no podía ni hablar, estaba tan feliz, tan contento y tan lleno de gozo porque si yo hubiera buscado algo así, nunca lo hubiera conseguido. No hay nada que nosotros podemos hacer para tener esto, si no es Dios quien abre las puertas, es Dios quien te pone con las personas adecuadas, es Dios quien sabe lo que tú tienes que hacer, quien sabe los pasos que tienes que dar. Y si no es Él, nosotros no podemos hacer nada. Luego este viernes fuimos a Ciudad Universitaria para orar por Ciudad Universitaria. Y a mí me sorprendió ver, cuando salimos del metro ya había un stand con unos jóvenes regalando Biblias. Luego caminamos y había letreros de ¿quieres conocer más de Jesús? De otro ministerio. Y a mí me impactó tanto que hay gente que está está haciendo algo para que los jóvenes universitarios de Madrid conozcan a Jesús. Y había tantos jóvenes y aún ni siquiera las clases han comenzado que me entró una carga y una compasión por ir allí cada semana y estar hablando con gente. Hace años, pues yo estuve bastantes años en la universidad, más de los que debería haber estado, pero no había esto, o sea, no había nadie que nos regalara una Biblia. Quizá un día al año o 2 días al año había ministerios que estaban allí, pero a mí me ha impactado mucho ver eso. Luego ayer fue el concierto de jazz, no del estilo de música jazz, sino de jazz Jacob, y estaba en la parte de atrás y yo veía a los que estaban en la barra flipando, o sea, actuaban como que no les sorprendía, pero estaban tan pendientes de las letras de las canciones, tan pendientes del mensaje que ya se estaba compartiendo. Yo decía, algo está cambiando en Madrid, es el tiempo de que nosotros salgamos, es el tiempo de hablar, es el tiempo de salir de nuestra comodidad y no quedarnos callados. Así que de eso va la palabra que quiero compartirles hoy. Y si tienes Biblia, ábrela en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Padre, gracias que tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Jesús, que eres tan bueno. Gracias, Jesús, que tú haces todas las cosas nuevas y tú nos transformas y tú quieres ver tu reino establecido en esta ciudad. Gracias, Señor. Yo oro que la palabra de hoy dé fruto en nuestros corazones y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a leer de los versículos del 1 al 11. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco,
y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, les siguieron. Entonces Jesús se encontraba junto al lago de Genezaret, que también es el mar de Galilea, es otro nombre para decir que está en el mar de Galilea, y había tanta gente que se estaban abalanzando contra él. Entonces no, realmente, no podía ni moverse, y me imagino que él quería buscar un lugar como una especie de púlpito para que toda la gente que estaba ahí escuchara. Entonces mira y ve que hay dos barcas que están a la orilla del lago. Los pescadores ya se habían bajado, ya habían terminado su jornada de trabajo, estaban lavando las redes, y Jesús se sube a una de esas barcas, y dice la palabra que es la barca de Simón, también conocido como Pedro. Y no es que Jesús de repente ahí conociera a Pedro. Los teólogos creen que ya tenían un año de haberse conocido. La primera vez donde vemos en los evangelios que Jesús conoce a Pedro es en el evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista los presenta, porque Pedro era discípulo de Juan el Bautista. Y más o menos ya tenían un año de haberse conocido. De hecho, en el capítulo anterior, en el evangelio de Lucas, capítulo 4, hay un acontecimiento donde la suegra de Pedro está muy enferma, con una fiebre bastante importante, y le ruegan a Jesús: ven a la casa de Simón, sana a su suegra. Y va Jesús y sana a la suegra de Pedro. De hecho, es un muy buen ejemplo de cómo orar por enfermos, porque dice la escritura que Jesús reprendió la fiebre y la fiebre salió de la suegra de Pedro. Entonces se dirigió a la enfermedad, dio una orden hacia la enfermedad y sanó a la suegra de Pedro. Y pues ya tenía una relación, ¿no? Entonces me imagino que tenía confianza de subirse a la barca de Pedro, y dice que se sienta, que era el símbolo de los rabís para decir: ya voy a enseñar, para que todo el mundo se callara y prestara atención. Y comienza a enseñar a la multitud, y cuando termina hace algo que normalmente no hacía, porque normalmente cuando Jesús enseñaba a multitudes, después tenía tiempo de ministrar enfermos y sanar a los enfermos o liberar a endemoniados. Pero en esta ocasión lo que hace es decirle a Pedro: ¿sabes qué? Boga mar adentro, como dice Reina Valera, o vete a la parte más profunda y echa las redes y pesca. Y no es porque Jesús no quisiera estar con la gente, porque de hecho vemos en los evangelios que siempre estaba con la gente, y de hecho algunas veces pasaban días y estaba todavía la gente ahí con él. Pero la enseñanza de Jesús todavía no terminaba. Había estado enseñando a la multitud, pero él estaba escuchando lo que el Padre le estaba diciendo por medio del Espíritu Santo, y él sabía que el Padre quería hacer una obra muy profunda en el corazón de Pedro, tan profunda que le iba a cambiar la vida. Y lo que sigue, los versículos siguientes, es una enseñanza personalizada para Pedro y los que estaban con él. Entonces vamos a ver qué es lo que empieza a ocurrir. Vemos que hay una pesca milagrosa, y en el último versículo de este pasaje Jesús lo compara y le dice: a partir de ahora vas a ser pescador de hombres, van a ser pescadores de hombres. Entonces, aunque hay muchas enseñanzas que podemos sacar de este pasaje, creo que hay varios puntos que nos pueden ayudar a cómo cumplir con la gran comisión, porque Jesús ya estaba hablando de hombres, de lo que le importa al corazón de Dios, que son los seres humanos, cada hombre, cada mujer. Y vamos a ver algunos puntos de cómo poder ver una pesca milagrosa de almas para Jesús. Creo que todo cristiano dentro de nuestro corazón anhelamos que otras personas conozcan a Cristo, y anhelamos ver no una, ¿no? sino anhelamos ver literalmente una multiplicación de almas y una pesca milagrosa de almas. Entonces vamos a ver algunos de estos puntos. Y el primero de estos puntos es que no importa cuánto nos esforcemos
si Cristo no está en lo que estamos haciendo, no vamos a tener ningún resultado. Esta es una de las primeras lecciones que vemos en lo que está pasando. En el versículo 5, Pedro le dice a Jesús: hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. La palabra griega de trabajado es skopos, y no es de que hemos estado haciendo cosas toda la noche, literalmente significa hemos estado dejándonos el alma en lo que estamos haciendo, estamos fatigados, trabajar hasta que ya no puedes más, hasta que ya no tienes ninguna fuerza. Entonces lo que está diciendo Pedro, nos hemos esforzado tanto toda la noche hasta que ya no teníamos nada de fuerza para seguir esperando, para seguir ahí esperando a que tuviéramos algo de pesca. Y ya se hizo de día, ya nos bajamos del barco, ya limpiamos las redes y ya no podemos más. Y no vieron absolutamente nada. Y sabes, a veces tenemos que llegar a un punto donde estamos fatigados y donde ya no podemos más, para que nuestra confianza no esté puesta en lo que sabemos, sino para que nuestra confianza esté puesta en Jesús. Porque pues Pedro sí sabía de pesca, él tenía una empresa de pesca, trabajaba con sus socios, que dice que Santiago y Juan, y también había otra barca. No era algo que Pedro hiciera la primera vez, él sabía cómo se pescaba, lo hacían en la noche para que los peces no vieran la red, y sabían hacer las cosas bien, ¿no? Pero realmente, o sea, nunca vamos a ver una pesca milagrosa de almas si solo nos movemos por esfuerzos propios, si solo nos movemos por lo que nosotros sabemos. Si queremos que la gran comisión se cumpla en nuestras vidas, primero tenemos que reconocer que necesitamos a Jesús sí o sí. Y la Biblia continuamente nos enseña eso, a que no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos. El apóstol Pablo, también conocido antes como Saulo de Tarso, vemos que él había estudiado con teólogos judíos de mucha categoría, tenía los conocimientos judíos más importantes, y Dios lo llama a predicarle a gentiles donde sus conocimientos no servían de mucho. Pedro, que es uno de los personajes principales en este pasaje, no tenía muchos conocimientos teológicos, pero Dios le pide que sea él quien predique a los judíos. Entonces, en ninguno de los dos casos su conocimiento les iba a servir. Y no estoy diciendo que lo que tú estudies o tu área de conocimiento no sirva para nada. Sí sirve, y Dios sí lo usa, y por algo has estudiado lo que has estudiado, y por algo estás trabajando en lo que estás trabajando. Pero lo que nos está enseñando esta escritura es que no pongamos nuestra confianza allí. O sea, está bien saber cosas, está muy bien prepararnos, tenemos que prepararnos, queremos hacer las cosas mejor, pero no tenemos que poner nuestra confianza en eso, sino nuestra confianza en Cristo. Porque si Cristo no está con nosotros, no vamos a ver nada. Zacarías 4:6 dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. En la versión Reina Valera dice: no con ejército ni con fuerza. O sea, tú puedes tener el mejor equipo de evangelismo, tú puedes tener a los soldados más preparados, y eso está muy bien, pero Dios dice: no es ni por tu ejército, no es por la fuerza que tú tienes, sino es por mi espíritu, es por lo que yo he soplado dentro de ti, es por la vida que yo he puesto en ti, es lo que yo te estoy hablando continuamente, es la compasión que hay en tu corazón, que es la misma que hay en el mío, es por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Génesis capítulo 41, versículos 15 y 16, es un pasaje donde José está en la cárcel. Ya después de estar en casa del Potifar, le llevan a la cárcel, y sabemos que en la cárcel él interpreta el sueño del copero, del rey y del panadero, y efectivamente se hizo como él dijo, y pasa tiempo después y se acuerda el que sobrevivió de que José interpretaba sueños, y vamos a leer lo que dice, versículo 15. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. O sea, tú eres el que sabe de interpretar sueños. Tú eres el experto en interpretar sueños. Ya lo has hecho antes, lo has hecho muy bien. Y en el versículo 16, José inmediatamente responde y dice: José respondió a Faraón diciendo: no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Entonces, José inmediatamente supo: no es que yo sea
muy, muy inteligente. No es que yo sea el que me dices algo y enseguida te interpreto qué significa, sino es que Dios está en mí. Y Dios es el que va a hacerlo. Dios es el que va a dar al faraón la respuesta favorable. Entonces, cuando dejamos de confiar en nuestros conocimientos y métodos, y en lugar de eso dejamos que sea la voz de Dios la que nos dirija, nos posicionamos en el lugar correcto para ver un milagro. Cuando tú permitas que Jesús entre en tu barca, todo cambia. Porque Él puede hacer en segundos lo que nosotros podemos intentar hacer toda una noche y ni conseguimos, ¿no? Entonces, una palabra de Cristo puede cambiarlo todo en un momento. Pero cuando tú estás duro y esfuerzo y dale y te mueves sin la palabra de Jesús y en tu propio yo y en tu propio conocimiento, no vas a ver nada. Y realmente así es con todo, no solamente para la gran comisión, sino realmente eso es vivir por fe, ¿no? Es escuchar de Dios, obedecer a Dios, movernos en fe. Me acuerdo cuando llevaba poquitos años en Madrid, mis padres me enviaban algo de dinero para pagar la universidad y el alquiler, pero a veces no tenía para pagar el abono. Y yo me acuerdo que yo estaba buscando trabajo para tener algo más de dinero y por meses mandaba currículums, por meses buscaba, o sea, ya intentaba, o sea, sorprender a las empresas para mostrarles lo creativo que soy y lo bueno que soy y nada, o sea, nada, nadie me llamaba, nadie me contestaba, no conseguía nada. Y había estado así meses. ¿Cuántos se sienten así, no? Llevas meses intentando y varios levantan la mano. Y me acuerdo que un día yo me puse de rodillas y me puse a llorar y le dije, Señor, yo no puedo más, yo ya he hecho lo que he podido, dame tú un trabajo, porque yo puedo buscar y intentar por aquí y por allí, pero no veo ningún resultado. Y al día siguiente de esa oración me llama por teléfono un hombre del que yo había mandado un correo electrónico como 4 meses antes y fue mi primer trabajo en España para ayudarle a diseñar su imagen corporativa y así. Y me acuerdo que yo estaba tan feliz y Dios usó a este hombre para darme trabajo, no solo en ese mes, sino muchos años después, continuamente lo usó para proveer para mi vida. Y fue a raíz de reconocer, yo ya no puedo, hazlo tú. Lo mismo cuando estaba buscando piso. ¿Cuántos saben que buscar piso en Madrid es una cosa muy complicada? Otros más levantan la mano. Y me acuerdo que estaba buscando un piso hace como 6 años y ya había buscado en todas las webs, preguntado a todo el mundo en la iglesia, ya había, o sea, y vas y luego resulta que no es lo que, no son como las fotos que te aparecen o que te piden 1000 meses por adelantado y avales y los que no somos de aquí que sabes que lo que te piden. Igual, y yo me acuerdo que ya llevaba bastante tiempo buscando y un día me puse a pensar, Señor, tú conoces a las estrellas por su nombre y conoces todas las cosas, ¿cómo no sabes cuál piso es para mí? O sea, muéstramelo, ¿no? Un piso es mucho más fácil que aprenderte el nombre de todas las estrellas. Y me acuerdo que me puse a buscar y yo nunca llamo por teléfono a pisos en los que no hay fotos. O sea, es como mi regla número 1 es no llames a pisos donde no hay fotos. Pero me acuerdo que de repente así me saltó como a la vista un anuncio que no había fotos y llamé y fui al día siguiente y fue un piso genial para mí durante varios años, barato, céntrico, o sea, súper bien. Y vi como cuando tú le dejas las cosas a Dios y le entregas todo a Dios, Él se encarga de hacerlo y Él se encarga de guiarte al sitio correcto, ¿no? Cuando reconoces que no está en nuestras fuerzas. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 29 al 31, esta es una oración de Pedro después de que lo habían estado amenazando, ya cuando ya se estaba moviendo en la palabra de Jesús de vas a ser un pescador de hombres. Este es el Pedro que se estaba moviendo en su destino y cumpliendo la voluntad de Dios para su vida. Y en el versículo 29 dice, ahora Señor, considera sus amenazas. Eso era el gobierno que les estaban diciendo, ya no puedes predicar más o te vamos a hacer daño o te vamos a meter a la cárcel. Y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron,
el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y yo digo, wow, lo que estaba viviendo la iglesia primitiva, estaban todos unánimes, estaban todos clamando a Dios, el Espíritu Santo les llenó y eso les dio el poder para ser testigos y hablar con valor. Pero Pedro dice algo muy importante, dice, mientras extiendes tu mano, o sea, no es, yo impongo manos, pero no son mis manos, es tu mano. Yo oro por gente, pero no es mi oración, es tu mano. Y dice, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y él reconoció que solamente es por el nombre de Jesús que podían vivir todas estas cosas. Y es tan importante movernos en esta realidad de que es el nombre de Jesús el que tiene poder, es el nombre de Jesús el que cambia las cosas, es el nombre de Jesús cuando tú llegas a un lugar y sabes que no estás yendo por lo que tú representas. Me encantó Ana cuando estaba orando, leyó 2 de Corintios y dice, somos embajadores de Cristo y vamos en nombres de Cristo. Y estaba el miércoles, cuando estaba en la reunión esta con el embajador, yo veía a todos los embajadores y con él y yo decía, yo también soy embajador. Y yo decía, yo también, por eso estoy aquí, porque estoy viviendo en el nombre de Jesús. Entonces tú vas en el nombre de Jesús. Tú oras por la gente en el nombre de Jesús. Tú proclamas el mensaje en el nombre de Jesús. Tú haces tu trabajo en el nombre de Jesús. Tú sirves a los demás en el nombre de Jesús. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces nos movemos en esa realidad. Entonces lo primero que ocurrió es que dejamos que Cristo entre a nuestro barco, reconocemos que si Él no viene con nosotros, nuestro esfuerzo no sirve de nada, pero una vez que Cristo ya está en el barco, Él nos habla y nos da dirección y nos dice, boga mar adentro, haz esto, habla con tal persona, nos da la dirección específica, pero nosotros tenemos que responder a esa voz. Lo segundo que tenemos que hacer es responder. O sea, Pedro tenía todo para decirle que no, y de hecho vemos que sí, le dice, se los voy a leer, dice en el versículo 5, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces él tenía las razones, ¿no? O sea, estaba fatigado, no solo estaba fatigado, ya había escuchado todo el sermón de Jesús, aunque debe ser increíble escuchar el sermón de Jesús que no te quieres ir, pero me imagino que él estaba esperando el momento donde ya Jesús despidiera a la gente para irse a su casa y dormir un rato después del turno de noche. Pero él obedece a la palabra de Jesús y hace lo que le dice, ¿no? Entonces tú respondes en obediencia a su voz, de lo contrario nunca veremos una pesca milagrosa. Jesús era un carpintero, no era un pescador. Pedro tenía más conocimiento sobre cómo pescar, pero esto nos enseña que obedecer implica que tenemos la humildad necesaria para reconocer que la autoridad de Jesús está por encima de nuestras habilidades y por encima de nuestra experiencia. O sea, no importa lo mucho que tú sepas, Dios siempre sabe más. No importa lo mucho que tú pienses que yo sé hacer esto, yo ya he hablado con tantas personas acerca de Jesús y ya por eso sé cómo voy a hablar con la siguiente. Dios siempre sabe más. No importa cuántos años lleves sirviendo, no importa lo que sea, Dios siempre tiene la última palabra y está por encima de nuestros conocimientos. Y hay veces que Dios nos pide hacer cosas ilógicas, o casi siempre, ¿verdad? Y es ahí donde nuestra fe se ve probada. Pero un discípulo de Jesús obedece incluso cuando Dios te pide algo que no tiene sentido. O sea, Dios te pide algo, no tiene sentido que hagas esto, pero tú obedeces y Dios hace y Dios responde. La toma de Jericó, se los va a leer, Josué capítulo 6, versículo 2 al 5. El Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros, o sea, no cualquiera, Versículo 3, marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces me puedo imaginar a los soldados de Israel
pensando que lo más lógico sería destruir la puerta, que era lo que se hacía, ¿no? Buscabas dónde está la puerta, intentas destruir la puerta para acceder o sea, acceder a través de la muralla. Y me imagino, hemos estudiado tanto, nos hemos preparado tanto en el arte de la guerra, somos los más fuertes de Israel, somos los más valientes, y nos estás pidiendo que demos vueltitas por la muralla y gritemos. Eso es lo que nos estás pidiendo. O sea, realmente era algo ilógico. No era lo que tú te imaginarías que Dios iba a hacer para entregarles Jericó. Pero en obediencia a esa palabra, ellos lo hicieron y Dios les entregó Jericó y a su rey y a los valientes guerreros que había ahí, porque obedecieron algo que no tenía mucho sentido. Y Dios se glorifica así, porque cuando hacemos algo que no es en nuestra fuerza y no es en nuestro conocimiento y no es en nuestra habilidad, ya, o sea, no queda duda que es Dios. Y Dios es el que se lleva la gloria y es el que se glorifica. Lo mismo ocurrió con Noé. Cuando Dios le pidió construir un arca, nadie había visto llover desde el cielo. Génesis nos dice que Dios regaba la tierra por abajo, o sea, agua salía por debajo, y nadie había visto llover, y de repente Dios le dice a Noé, voy a mandar lluvia del cielo, tanta que no va a haber dónde poner un pie, y dile a la gente que se suba al arca que te he mandado construir para que se salven. Y era algo ilógico, o sea, era ilógico que iba a llover de arriba, era ilógico que iba a llover tanto que no iba a haber, o sea, que se iba a inundar la tierra, pero Noé obedeció a la palabra de Dios y gracias a esa obediencia Dios lo justificó a él y a su casa y fueron salvos. La obediencia de Pedro también implica morir a la comodidad, porque pues estaba cansado, fatigado. El turno de noche, los que trabajáis turno de noche, sabéis lo difícil que es. Ya había lavado las redes, ya había estado ahí esperando a que Jesús terminara de enseñar. Implicaba negarse un descanso merecido y volver a ensuciar las redes y básicamente volver a hacer lo que ya había, o sea, otra jornada de trabajo, ¿no? Y volver a irse. Entonces, no vamos a ver una cosecha de almas si ponemos nuestra comodidad por encima de la obediencia a la palabra de Dios. No estoy diciendo que nos tenemos que desgastar, pero estoy diciendo que cuando Dios te pide algo y tienes que elegir entre tu comodidad o lo que Dios te ha pedido, hazle caso a lo que Él te ha pedido. Es más importante su voz que nuestra comodidad. O sea, yo lo digo muchas veces, pero a veces estamos en nuestra casa y es más cómodo sentarnos en el sofá y ponernos a ver una película y pues sí lo hacemos, pero a veces Dios nos dice, ¿sabes qué? Quiero que esta tarde vayas y camines por el barrio y quiero que hables con una persona. Y cuando nos negamos a nosotros mismos en eso, Dios, hemos visto encuentros divinos increíbles, ¿no? Entonces, nuestra comodidad no debe estar por encima de la autoridad de Jesús. Y va por encima de nuestros sentimientos, ¿no? Obediencia es más allá de lo que sentimos, porque a veces sí, pues Pedro estaba cansado, ¿no? Pero ya no se movía en sus sentimientos. A veces incluso tú puedes moverte en sentimientos religiosos de hoy me siento súper ungido para orar por la gente, hoy sí me siento súper ungido, y tampoco es, o sea, ni es ni un extremo, ni es el otro, ni hoy me siento que no estoy preparado para hablar con nadie. O sea, tú no obedeces en base a cómo te sientes, tú obedeces en base a la palabra de Dios, tanto en me siento muy bien o en me siento muy mal. Eso no importa, importa lo que Dios te ha dicho, importa el paso que das conforme a su palabra. Lo tercero que vemos en la obediencia de Pedro es que implicó que volviera a lanzar las redes, aunque ya lo había hecho antes, simplemente porque Jesús te lo pidió. Dice, porque tú lo pides, lo voy a hacer. En tu palabra echaré la red. Y es posible que para ver una cosecha de almas milagrosa, Dios nos pida volver a hacer cosas que antes habíamos hecho sin resultados. Cosas en las que pues ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos intentado, ya habíamos hablado con una persona en nuestra familia y no veíamos que Dios hiciera nada y ya lo dejamos. Y ahora Dios te dice, ¿sabes qué? Quiero que vuelvas a lanzar la red ahí. Quiero que vuelvas y sí, ya sé que habías lavado la red, ya sé que esa área tú pensabas que ya lo habías hecho, pero quiero que vuelvas a intentarlo y que lo vuelvas a hacer. Ahora ya no en tu conocimiento, sino ahora en mi palabra, porque yo te lo he dicho. Quizás signifique de volver a orar por alguien que ya habías orado, volver a orar por una enfermedad que tú ya te habías rendido, ¿sabes?
Señor, yo ya he orado por esto en mi vida y no he visto nada, ya me he cansado, ya estoy hasta la fatiga de orar por esta situación, por esta enfermedad, por lo que sea. Y Dios te dice, ahora quiero que lo vuelvas a hacer en mi palabra y en mi nombre, y ya no en tu esfuerzo, ni en tus conocimientos, ni en cómo tú lo sabes hacer, sino porque yo te lo he dicho. Y no siempre es fácil volver a hacer algo que no veías resultado, ¿no? Porque dices, eso ya lo probé. Pero cuando nos movemos en obediencia, la cosa es completamente diferente. Y el último punto que quiero hablar, vamos a verlo en Lucas 4, versículos 6 y 7. En el versículo 6 dice, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, lo primero es que la obediencia trae multiplicación. Cuando nosotros obedecemos, va a haber abundancia de parte de Dios. Pero para que la pesca milagrosa no se pierda, porque una cosa es que hay un montón de peces y muchísimo, pero para que no se pierda, tenemos que trabajar con otras barcas. Una barca sola habría perdido la pesca, pero 2 barcas podían sostenerla. Sí, se estaban hundiendo de tanto que había, pero era necesario que hubieran 2. Y no somos llamados a trabajar solos, sino a trabajar en equipo. Si queremos que haya un avivamiento donde almas y almas y almas se convierten en Madrid, tenemos que estar más unidos que nunca, porque si no, no vamos a poder sostenerlo. A mí me encanta Amistad Cristiana porque hay tanta gente de Amistad Cristiana que está trabajando en otros ministerios y en otras cosas que no necesariamente tienen que ver con Amistad Cristiana, porque entienden que el reino de Dios no es solamente una iglesia local, sino es todas las iglesias locales, todo lo que Dios está haciendo a nivel no solo de una ciudad, sino en el mundo. Y entre todos, y cuando estamos conectados y cuando le decimos, ¿sabes qué? Esta pesca yo no la puedo hacer yo solo, ven para acá, vamos a llevarlo juntos y empezamos a unirnos más que nunca, entonces vamos a poder sostener la multiplicación que Dios quiere darnos. Entonces, si hay algo en tu vida que a ti te gusta ser independiente, porque es algo que a mí me gusta mucho, a mí me cuesta mucho pues, trabajar en equipo, me gusta mucho la independencia y Dios ha tenido que continuamente decirme, eso está mal, no es independiente, no puedes hacerlo tú solo, tienes que aprender a trabajar con otros, no importa, o sea, si no te llevas bien con otra persona, pues aprende a llevarte bien con esa persona, lo que sea para mantener la unidad de Dios, perdonarnos rápido, no ofendernos, alegrarnos de lo que Dios está haciendo en las vidas de otras personas, ¿no? Porque a veces no sé si alguien lo predicó, creo que Jazz predicó hace poco en Ignition esto, de el martes, cuando Dios hace en la vida de otro lo que tú has estado pidiéndole que haga en tu vida, ¿no? Y tú le has estado pidiendo, Señor, haz esto en mi vida, dame esto, y has estado clamando y tú dices, yo llevo 5 años orando por esto y esa persona oró una vez y ya se lo diste. Y es frustrante, ¿no? Pero es la manera de Dios de enseñarnos cómo trabajar juntos y enseñarnos que somos un cuerpo y que lo que Él hace en otro miembro del cuerpo es para tu beneficio y es para que toda la casa esté unida, sólida, para que toda la cosecha de almas esté, para que el reino avance. Todo repercute para bien. Si a alguien le va bien, eso es en repercusión para todo el cuerpo. Lo mismo, si alguien está pasando una mala situación, también nosotros tenemos que llevarlo como si fuera nuestra propia carga. Ahora con lo de los refugiados empezamos a moverlo en internet, de decirle a la gente quién quiere apoyar, porque mucha gente en Latinoamérica me estaban escribiendo, decían, oye, pues vivo en Puerto Rico, vivo en México, aquí no tenemos refugiados, pero hemos escuchado que lo que está pasando allí, cómo podemos ayudar. Y ya casi hemos recaudado 3,000 euros para dar a las 2 obras con las que tenemos contacto en Turquía, una con una escuela para niños y otra Andrés, que le conocéis, que estuvo aquí hace casi 2 años, 1 año. Y yo estoy flipando de cómo es Dios, que cuando empiezas a tener la carga de otras personas, ¿no? Porque no es nuestra carga, por decirlo así, de no tenemos ahora mismo aquí refugiados entrando, aunque seguramente empiece a ocurrir cuando lleguen a Madrid, pero ahora mismo quizá lo ves un poco lejano.
Y aunque esté lejano, es tuyo, es tu carga. A mí me impactó tanto ver a los niños ahí en Turquía. De hecho, cuando yo llegué, lo primero que les comenté fue: lo que más me impacta es ver tantos niños en la calle sin tener nada que hacer. En el mejor de los casos están perdiendo el tiempo en la calle, en el peor de los casos los están prostituyendo o los están usando para cosas malas. Me contaba Andrés que vi a una niña de 15 años bajarse de un coche llorando y diciendo: me prometiste que me ibas a dar dinero y no me lo diste, y la dejaron en la calle. Entonces cosas así están pasando, y tenemos que agarrar la carga de otras personas y de otros lugares y decir: somos un cuerpo, ¿cómo podemos sostener esto, no? Entonces es lo que vemos aquí. No fuimos diseñados para trabajar solos, sino para movernos como cuerpo. Filipenses 1:27: comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. O sea, Pablo estaba diciendo a los filipenses: luchen juntos, luchen como si fueran una sola persona por esta fe. Amós capítulo 3 versículo 3 dice: andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces la única manera de ver avanzar el reino de Dios es en acuerdo y en unidad, es caminar juntos, es invertir en otras personas, es invertir en lo que Dios está haciendo en otras vidas, es viviendo para los demás. Vamos a leer los últimos versículos de Lucas 5. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Toda multiplicación, toda cosecha, todo lo que Dios hace es para que Cristo sea glorificado, para que nosotros sigamos a Él, para que caigamos ante Jesús. O sea, la primera reacción de Pedro fue ponerse de rodillas y decir: yo soy pecador. La primera revelación que tuvo de Jesús como Dios fue su propio pecado. O sea, fue la santidad de Jesús. Tú pensarías, ¿no?, que diría: wow, Jesús, tú puedes multiplicar peces, vente conmigo cada noche para que nos hagamos ricos y tengamos la empresa de pesca más grande. Pero no fue su reacción. Su reacción fue: soy pecador, tú eres santo. No vio lo que podía sacar de Cristo, vio lo que él podía responder a Jesús y decir: Señor, tú eres digno, tú eres el Hijo de Dios. Yo pensaba que solo eras un maestro, pero ahora veo que sí eres el Mesías. Y ya se conocían, pero fue este momento en el que Pedro decidió dejarlo todo y seguir a Cristo. Y no solamente Pedro, también los que estaban con él, Santiago y Juan. Y sabes, no fue un sacrificio. A veces pensamos que seguir a Cristo es difícil y que es sacrificio y todo lo que tenemos que dejar. Pero cuando realmente ves que Cristo es Dios, que Cristo es digno, que Cristo es el creador de todas las cosas, seguir a Jesús es un privilegio. Y ellos lo dejaron enseguida. O sea, no dice que le dijeron: nada más déjanos, guardamos estos peces, los vendemos y ya. Fue enseguida, le siguieron. Después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos. Y a veces tenemos que dejar a Cristo entrar a nuestra barca para que Él nos diga: sal de la barca. Y tenemos que decirle: haz lo que tú quieras en mi vida, para que Él te diga: ve y habla con otras personas. No te he llamado solamente a pescar peces, te he llamado a algo mucho mayor. Todo lo que tú haces tiene como propósito que otras personas conozcan a Jesús. Todo lo que hacemos tiene como propósito que veamos nuestra propia necesidad de Él y que sin Cristo somos hombres pecadores. Entonces me gustaría orar y me gustaría tener un tiempo de decirle: Jesús, aquí estamos. Quizá hemos intentado con nuestras fuerzas, quizá hemos intentado 1000 veces, estamos cansados o tenemos una relación con Dios, pero todavía no hemos reconocido que necesitamos más de Él y todavía no hemos visto que Él es digno de que dejemos todo. Pues hoy es el día de salvación, es el día donde nuestros ojos se abren para ver que Cristo es glorioso, es digno, es bueno, es santo y nosotros sin Él no podemos hacer nada. Entonces vamos a ponernos de pie.
No sé si está el equipo de alabanza, pero si necesitas oración y quieres que alguien más se ponga de acuerdo contigo, pasa aquí delante, vamos a orar juntos, vamos a creer que Dios va a cambiar nuestra mente, va a darnos las fuerzas que hemos estado pidiendo y que en su nombre y en su palabra Él puede hacer en un momento lo que no hemos visto en años o en mucho tiempo. Así que vamos a creer y vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Jesús. Señor, reconocemos que sin ti no podemos hacer las cosas. Señor, pedimos que abras nuestros ojos para ver lo que ya estás haciendo. Señor, pedimos que nos guíes hacia la profundidad. Así como guiaste a Pedro a lo profundo, Señor, guíanos a un lugar profundo para encontrarnos contigo, Jesús. Señor, oro por los que han venido con pocas fuerzas o con ninguna. Diga el débil, fuerte soy. El que no tiene fuerzas, Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Padre, reconocemos que sin ti no vamos a poder ver una cosecha de almas en Madrid ni en España. Padre, te amamos tanto. Padre, queremos ver tu gloria como la vio Pedro, Señor. Queremos ver quién eres, Jesús. Abre nuestros ojos para verte en verdad. No solamente lo que hemos oído, sino realmente verte cara a cara, Jesús. Señor, llévanos a mirar a lo que otras personas están haciendo. Señor, llévanos con otros barcos, conéctanos con las partes del cuerpo que tú quieres conectarnos. Padre, oramos que tú seas levantado en esta ciudad y que atraigas a muchos a ti mismo. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús.